Dios les bendiga. Este es su programa El Despertar de las Misiones. Estudios en misiones para líderes con vocación misionera. Iniciamos. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Vamos a leer la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, versículo 26, y se lee: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en esta bella hora aquí, Señor amado. Te pedimos juntamente con mis hermanos y mis hermanas en este lindo día que nos has regalado, que tú nos bendigas a través de tu palabra, que tú nos hables a través de ella, a través de ese amor lindo que tú has dejado plasmado en este libro negro llamado la Biblia. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada a todos aquellos que la van a escuchar, a todos aquellos que nos van a ver a través de estas cámaras, Señor. Gracias y bendice, Señor, a aquellos amigos, aquellas amigas que por primera vez nos van a sintonizar. En el nombre de Cristo Jesús, bendice y que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento. Alabo al Señor por la oportunidad que nos brinda el poder salir al aire una vez más en este hermoso día. Vamos a tener la Biblia abierta y vamos a escudriñarla. Amén, amados hermanos. Quise traer este tema muy valioso para todos nosotros y para todas aquellas hermosas y preciosas almas que nos miran a través de este programa, El Despertar de las Misiones. Un tema muy lindo para todos nosotros: la evidencia del perdón. Amén, hermanos amados. El por qué, la importancia de este tema. El propósito de este tema es no cuestionar a muchos hermanos y hermanas que se preguntan en sí, aunque tengan un par de añitos o aunque vayan muchas veces comenzando en el cristianismo, se hacen una pregunta. Oiga, hermano, esta pregunta que se hacen las personas, hermanos amados, es una de estas, y dicen así: ¿estoy en verdad seguro o segura que el Señor ha perdonado mis pecados? Oiga, hermano, ¿cómo puedo saber, es la siguiente pregunta, que soy hijo de Dios? Amén, hermano. Y el cristiano, hermano amado, que es la parte fundamental acerca de este tema, la evidencia del perdón, hermano, muchos cristianos se cuestionan a sí mismos, ¿correcto, hermanos? Por eso es que la Escritura dice acá: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Amén, hermano. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Correcto, hermano? Y a su nombre. Estos cuestionamientos no solamente son importantes, sino son prácticos y vitales para que nosotros sepamos, hermanos amados, que la salvación es única. ¿Qué es la salvación? Única. Y por ser única debe de tomar relevancia,
debe de tomar importancia dentro de nuestra vida, ¿correcto, hermano? Porque no solamente los apóstoles, hermano, dieron esa importancia al perdón de nuestros pecados por Jesús, sino que Jesús mismo, escuche qué lindo, Jesús mismo, hermano, dio esa importancia, ese valor a nuestra salvación, ¿correcto, hermano? Al perdón de nuestros pecados. Por eso es que dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Démosle un aplauso al Señor. Vamos a pasarnos al segundo libro de Pedro, casi buscando el Apocalipsis. Por ahí está segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Aleluya, bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Segunda de Pedro 1:10 nos recalca la importancia, hermano amado, de nuestra alma. Es lo que cada uno de nosotros debemos de tener, darle la mayor importancia a nuestra alma. Cuando se refiere la Biblia al alma, se refiere, hermano, a aquel valor que Cristo le dio en la cruz del Calvario a nuestra salvación, porque es el alma la que se va a salvar. El cuerpo vuelve al polvo, ¿correcto, hermano? De donde fue creado, pero el alma no. El alma tiene que dar cuentas a Dios, y por ende debemos de saber nosotros que Cristo, cuando hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Por esa parte tan hermosa, el apóstol Pedro da esta relevancia tan linda y dice así, segunda de Pedro 1:10, por lo cual, amén, 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más, note lo que dice, primero dice, tanto más, procurad hacer, amén, hermano, fuera de todas las cosas, vamos a hacer una pausa ahí, fuera de todas las cosas importantes en nuestra vida, como lo es el comer, el vestirnos, el tener un techo, el trabajar, el poder vestirnos totalmente, debemos nosotros dar la importancia suprema, primera, amén. Por eso dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra ¿qué? Ajá, esa palabra vocación, hermano, es una parte tan especial dentro de la Biblia, que cada uno de nosotros es catalogado como una persona que tiene un llamado, que en ese llamado Dios nos da una posición. En esa posición Dios nos ha dado, hermano, el que somos importantes para Él, ¿correcto, hermano? Por eso dice Pedro, estad firmes en vuestra vocación y elección. Son dos cosas, ¿correcto, hermano? Debemos procurar estar firmes en el llamado que nosotros se nos ha brindado. No nos ha llamado ningún diputado, bendito Dios. No nos ha llamado nadie terrenal, ni mamá, ni papá, ni en la compañía donde usted trabaja, ni en la fábrica donde usted trabaja, ni en el vecindario donde usted vive, ni su tío, ni su tía. Nadie lo ha llamado a la vida eterna. Lo ha llamado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro nos está recalcando que debemos de estar firmes o darle la importancia nosotros a nuestra salvación, al perdón de nuestros pecados, porque haciendo, dice, estas cosas, no caeréis. ¿Cuándo? Jamás. Aunque no es una lógica, pero es algo muy importante, hermanos jóvenes, hermanos adultos, ancianos, mujeres y hombres, que si nosotros nos ocupamos del llamado que ha hecho el Señor en nosotros,
si nos ocupamos más tiempo en nuestra salvación, nosotros vamos a saborear, hermanos, escuchen esto. Nosotros vamos a saborear, es como agarrar aquella comida con mucha hambre que no hemos comido cierto tiempo y que nos den una comida con mucha hambre. Nosotros la vamos a agarrar y le vamos a sentir sabor, aunque no tenga sal el arroz. Le vamos a encontrar sabor al caldo, a la sopa. Amén, hermano. Entonces, nosotros como cristianos, los jóvenes más que todo, los adultos, debemos nosotros ser sabios. ¿Qué debemos de ser? Sabios. Y no arriesgar nuestra salvación con una doctrina falsa y quedarnos nosotros ahí creyendo que esa iglesia, que esa doctrina, que esa denominación, que ese hombre, etcétera, etcétera, nos ha dicho que vamos a ser salvos si creemos en su iglesia, si creemos en Él. En ninguna manera. Amén, amados hermanos. El haber creído en Cristo, habernos entregado a Él, nos da la seguridad de estar bien con Dios. Amén. Amén. Aleluya. Decía que no podemos arriesgarnos nosotros aquí en esta tierra de cambiar nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, por una mujer, por un hombre, por un trabajo, por un carro. Coche le llaman allá en México, y en otro país coche le llaman a un animal. Pero no arriesgar por un vehículo, pues, nuestra salvación. ¿Me estoy explicando? La seguridad que nos brindan los escritores del Nuevo Testamento acerca del perdón de nuestros pecados es única. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 32 del libro de Isaías. Isaías nos da esa pausa linda de que cada uno de nosotros tengamos esa seguridad. En el capítulo 32 del libro de Isaías, versículo 17 del capítulo 32 del libro de Isaías. 32, 17. Note lo que dice, cuál es la voluntad de Dios. El efecto, dice, amén. Y el efecto de la justicia, ¿qué será? Paz. Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Cuántos adoran al Señor? El profeta está hablando del reino milenial, está hablando del reino del Mesías, y está hablando de una seguridad. Y note la palabra, y el efecto de la justicia será paz. Porque cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, a Cristo, no una religión, correcto, no una denominación, la persona que ha reconocido que es pecador y ha levantado su mano y ha hablado con su boca, ha confesado con su boca que es pecador y pide perdón con su boca y ha cambiado, hermano, yo pienso que la justicia de Cristo ha venido a su corazón, ¿correcto? Y cuando viene la justicia de nuestro Dios, que es Jesucristo, vamos a vivir, vamos a sentir, vamos a palpar la paz. Bendito su nombre. Porque Isaías está hablando de un trabajo, solo que él denota la palabra labor de la justicia. Ese trabajo de Cristo en nosotros nos da la seguridad. ¿Y qué más nos da? Estar tranquilos, estar quedos. Reposo, dice el profeta, y la seguridad y el reposo y la paz que Dios nos da a nuestros corazones no es por un año, no es por 2 años, dice que es para siempre. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces debemos de aprender nosotros, que la Escritura nos dice a nosotros
que no hay por qué preocuparse si el Señor no nos perdonó aquel pecado que cometí hace 2, 3, 4 años atrás, antes cuando no conocía a Cristo. ¿Correcto, hermano? Debemos de tener la seguridad y la tranquilidad que el Señor nos ha dado salvación. Bendito su nombre. Vamos a irnos al Nuevo Testamento en el libro de Primera de Juan. Ahí San Juan nos vuelve a recalcar a cada uno de nosotros, hermanos amados, esa parte tan hermosa. Primer libro de Juan, capítulo 3. Vamos a ver los primeros 2 versículos y dice: mirad, nos hace esa aclaración el apóstol, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. El versículo 2 dice, Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y a su nombre, hermano. Entonces, esa libertad que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros es algo único. ¿Correcto, hermano? La libertad con que nos ha dado. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, porque la Biblia nos recalca esta parte tan importante. Y yo pienso que cuando nosotros, amados televidentes, se nos enseña esta palabra, no podemos dudar que el Señor Jesús perdonó nuestros pecados. No solamente el Señor Jesús a través de su sangre va a perdonar la mitad de un pecado. Ejemplo, si usted fue una persona que engañaba a su cónyuge, si es un hombre y engañaba a su esposa, pero conoció a Cristo y ahora es un hombre correcto, es un hombre derecho. Si usted fue una mujer que vendía su cuerpo en la calle, pero conoció a Cristo como su Salvador personal y ha sentido un cambio, Dios no le perdonó, amados hermanos, la mitad de todos esos pecados. El Señor Jesús perdonó todos sus pecados. Aún perdona aquel más vil pecador, aquel criminal, aquel violador, aquel hombre, aquella mujer que cometió pecados viles. Usan la palabra muchos humanos, caí hasta lo más bajo, hasta lo más vil, hasta el suelo vine a caer. Hay gente que se enrodó mucho en la droga e hizo muchas cosas aún en él cuando andaba drogado, pero cuando conoció a Cristo cambió su vida. No debe de dudar usted, no debe de tener ninguna duda, amado hermano, amada hermana, de que el Señor Jesús perdonó todos sus pecados. Usted preocúpese, como dije al principio, de servirle a Dios, de sentir su amor, de sentir esa gracia, esa misericordia del Señor en su vida y poder servirle a Dios con toda libertad. Poder sentir esa libertad con que ahora es usted. Ahora puede cantar, ahora puede adorar, ahora puede levantar sus manos. Antes no podíamos, amén, amados hermanos, porque el pecado no nos permitía levantar nuestra vista al cielo. Siempre el enemigo nos andaba que miráramos al suelo. No teníamos paz, no progresábamos, éramos pobres, me explico, éramos pobres del alma. Dele palmas al Señor. Note lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 18. Esta escritura es bastante fuerte acerca de esto, de que no debemos de dudar que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Bendito el Señor. Pero si usted aún siendo cristiano todavía sigue en esa antigua vida, todavía sigue cometiendo pecado y viene a la iglesia y reconcilia, ya no lo voy a volver a hacer, usted está jugando con las cosas de Dios. Usted está jugando con aquellas cosas divinas y no va a sentir paz, no va a sentir seguridad, porque usted está pecando todavía constantemente.
Vamos a ver este versículo tan hermoso del libro a los Romanos 6:18. Dice de esta manera: y libertados, note lo que dice, del pecado, libertados del pecado. ¿Correcto, hermanos? Amén. Vinisteis a ser siervos, y vuelve a poner aquí, solo que no está Jesús, no está la palabra Jesús, sino dice de la justicia. Ahí está hablando de Jesús. Y vinisteis a ser siervos de Jesús, solo que aquí dice siervos de la justicia. O sea, no puede el ser humano sin Cristo en su corazón ser justo, hacer cosas correctas. Amén. Amén. No podíamos porque no conocíamos a Cristo. Vamos a ver segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo. Allí el escritor es Pablo una vez más. Y ahí nos recalca en el capítulo 1 del segundo de Timoteo. Nos vuelve a dar esa amplitud. Porque Dios nos libertó del pecado. Muchos de nosotros, sin conocer a Cristo, usted que nos mira, nos escucha, muchas veces usted quería dejar ese vicio, quería dejar aquella mala vida que usted llevaba, que yo llevaba, y no podíamos. Había una ley dentro de nosotros que no nos permitía. Quizás un par de meses, un par de años, pero volvía a pecar contra su prójimo, contra sus hijos, contra su esposo, contra su esposa, contra la comunidad donde usted vive. No había paz dentro de la vida de usted. Bendito el Señor. Pero cuando Cristo llega al corazón del ser humano, Él rompe esas cadenas. Él rompe esas cadenas que lo ataban al ser humano y lo hace libre. Por eso es que Pablo recalca en esta parte del capítulo 12, del versículo 12, capítulo 1 del segundo libro de Timoteo. Note lo que dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi cuerpo, dice, mi depósito para aquel día. ¿Cuántos alaban su nombre? No hay otra señal más poderosa, hermano, y más declaratoria de fe que da el apóstol San Pablo, que únicamente aquel hombre, aquella mujer que ha tenido esa convicción de la salvación siente la seguridad de ser hijo de Dios. Amén. No es porque yo pueda todo el Ave María, pueda toda la Biblia. No es la salvación que yo crea en X muñeco, no es porque yo sea miembro de X denominación que voy a ser salvo. La persona va a ser salvo cuando ha rendido su vida a Cristo, y como la ha rendido a Cristo, ha tenido evidencia de un nuevo nacimiento. El ser humano debe de nacer de nuevo para ser salvo, debe de sentir ese cambio. Si usted era mentiroso, ya no es mentiroso. Ya no está la mentira en la punta de la lengua, porque ha habido un cambio. ¿Correcto, hermano? Ahora tengo hambre y sed de escuchar la palabra, de buscar a Dios, de congregarme, de cantarle a Dios. Amén, hermano. Porque antes le cantamos a las flores, a las mujeres, a los hombres, a los carros, a la naturaleza, al río, hasta los piojos le cantaba a la gente. Hasta la llave donde cae el agua le cantaba a la gente, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero Dios, capítulo 1 del primer libro a los tesalonicenses, ahí vamos a ver, hermano, esta parte tan valiosa. Primer libro a los tesalonicenses 1:5, y dice así:
pues nuestro evangelio, note lo que dice Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre, como bien sabéis, cuáles fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. Amén. O sea, el evangelio, cuando lo escuchamos, cuando alguien llegó a hablarte, como sea que tú aceptaste a Cristo, que alguien llegó a hablarte por la televisión, por una campaña que hubo, por un servicio de hogar, etcétera, etcétera, pero llegó el evangelio a la vida de usted. Amén, hermanos amados. Dice que no llegó así simple, como lo es la religión. Nacimos todos en una religión popular, ¿correcto, hermanos? Muchos nacieron en X religiones, pero Cristo no estaba allí. Porque el evangelio, el cristianismo, no es una religión, es una relación que nosotros tenemos como humanos ante nuestro Dios y Salvador. Por ende que esa relación que nosotros tenemos es hacia arriba. Es con Dios. Porque podemos tener una relación entre la gente, con la gente, depende si usted es una persona pudiente económicamente, usted no se lleva con los pobres. Si usted es una persona que quizás no sabe leer ni escribir, pero usted tiene una relación con la gente, esa relación con la gente no lo va a salvar. No porque sea amigo del cura, no porque sea amigo del pastor, ni porque sea el hijo del pastor. Debe de aceptar a Cristo y nacer de nuevo. Amén. Por eso es que, hermano, vamos a ver aquí cómo es que en el libro de los Hechos, capítulo 1, este libro aparece, hermano amado, cuando hay convicción. Cuando el evangelio llega a nuestra vida y nos cambia, cuando Cristo llega a nuestro hogar, todo es diferente, todo cambia. Cuando Cristo visita nuestro hogar, ya no hay pelea, ya no hay celos, ya no hay esos golpes que usted le daba a su esposa, o viceversa, la esposa se lo daba a usted. Ya no maltrata a los niños. Ya ahora hay gozo, hay felicidad en el hogar. Amén. Por eso es que cuando el Señor Jesús llega al corazón del ser humano, todo cambia. Amén, amados hermanos. ¿Qué cambia? Todo. Note lo que pasó aquí en el libro de los Hechos. Allí estos hermanos les pasó algo. En el primer tratado, oh Teófilo, dice Hechos 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había de escoger. Note lo que dice el 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y a su nombre, hermano. O sea, ese tiempo que Jesús ocupó, esos 40 días, les habló de la misión que Jesús venía a hacer. Le continuó hablando de la vida de arriba, pues, en pocas palabras. Les habló a estos apóstoles de lo que Él tiene preparado para los hijos de Dios. Por eso dije al principio yo que no debemos de cambiar nuestra salvación, nuestro perdón de nuestros pecados por cualquier cosa. No debemos de hacerlo, pero lamentablemente nosotros damos prioridad a cosas terrenales, como por ejemplo le dije la comida, el vestuario, el calzado, el techo, etcétera, etcétera. Le damos prioridad. ¿Aló? Se quedaron callados.
porque así piensa mucha gente. Por eso es que comienza la Escritura a decirnos que le debemos de dar la importancia a nuestra salvación. Debemos de darle esa importancia, porque el trabajo, trabajamos 8 horas, ¿correcto, hermano? Muchos trabajan más de 8 horas. Y Dios no nos pide, hermano, nada más que 3, 4 horas. Nos pide que vengamos al culto, que nos abramos a Él, nos demos a Él, porque no nos salvó, le dije, nadie terrenal. No nos salvó ningún hombre, ninguna denominación. La salvación viene del cielo. La salvación viene de arriba. El Salvador vino de arriba a morir en la cruz del Calvario. Por eso es que dice aquí que 40 días le siguió enseñando el Señor Jesús a estos hombres para que entendieran y pudieran ellos transmitir la doctrina de la salvación. Amén. Que no va a haber pruebas, porque soy cristiano, sí van a haber pruebas, hermano. Aún Jesús resucitado todavía tuvo pruebas. Hubo un hombre que dijo: hasta no ver, no voy a creer, hasta que meta mi mano en el costado. Mire qué atrevimiento, hermano. Así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos que dicen: bueno, yo quiero estar seguro de veras que si soy salvo. También por eso comencé yo. ¿Será cierto, será verdad que Dios perdonó todos mis pecados? Porque hay gente que duda, ¿verdad? Hay gente que duda porque todavía quiere seguir amando al mundo y viniendo a la iglesia. Está con un pie adentro y con un pie afuera. Muchos muchachos quieren jugar, muchas muchachas quieren jugar con el evangelio. Muchas mujeres, muchos matrimonios quieren jugar con el evangelio y no se puede. No se puede dentro del evangelio jugar con las cosas de Dios. No podemos decir nosotros que el salvo es siempre salvo. Amén. Porque se puede perder la salvación por la eternidad, porque Cristo no va a venir por nosotros a morir una vez más en la cruz del Calvario. No va a haber otro sacrificio, solo hubo una tan sola vez. Vamos a ver qué nos dice el libro a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, capítulo 6. Allí este escritor a los Hebreos nos enseña cosas bien extraordinarias, hermano, acerca de la seguridad que debemos de tener nosotros. Usted que nos sintoniza, que acaba de sintonizarnos, que el Señor le bendiga. Debemos de estar seguros que el Señor perdonó todos nuestros pecados, porque hay, hermano, evidencia en la Biblia que el Señor perdonó todos mis pecados. Amén. Amén. Versículo 11, 6, 11, y dice: pero deseamos, Hebreos 6, 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, esa parte importante, hasta el fin. O sea, cuando usted y yo aceptamos a Cristo con gozo, con alegría, y queríamos estar en la iglesia todos los días, every day, todos los días queríamos estar en la iglesia, queríamos todo el día y todos los días. Dice Pablo, dice el escritor aquí, perdón, que así como comenzamos, así debemos de terminar. Amén. ¿Correcto? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de que de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. Pásese al capítulo 10 de los Hebreos. El versículo 22 habla de lo mismo, pero en diferente forma. Hebreos 10, 22. Acerquémonos. ¿Qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe.
si sabe que es servidumbre, ¿verdad? De fe, purificados los corazones de malos pensamientos, o sea, conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, la seguridad de que el Señor nos aceptó, hermano, como personas que ya no pecamos, que ya no cometemos esos pecados tremendos que hacíamos antes. Y si usted comete un pecado, una ofensa a Dios, usted sabe que le tiene que pedir perdón a Dios, pero no quedarse allí pecando y pecando. Entonces, a eso le llama el escritor servidumbre. O sea, aquella servidumbre en que nosotros vivimos. Amén. Voy a poner un ejemplo con todo amor y con todo respeto. Si uno nació en una zona donde hay gente muy tremenda, hay gente mala, pues si uno nació en esa zona, uno está, amén, constantemente viendo para todos lados y puede hasta cargar un arma a uno por si le salen los ladrones. ¿Me explico, hermano? Entonces Pablo, el apóstol, hace esta mención tan tremenda de que nosotros, entonces estábamos hablando de cosas tan hermosas, de cosas tan bellas, que hay gente también, amados, que nos van a sacar de nuestro contexto de la salvación, que nos van a decir lo contrario de lo que el Señor Jesús ha hecho con nuestra vida, como por ejemplo las palabras ya eres salvo. Dices tú que ya eres salvo si eres de carne y hueso y me estás diciendo que vas a ir al cielo. Porque van a haber personas que nos van a tratar de sacar de nuestra fe, que van a cuestionar nuestra salvación. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 9. Vamos a leer 2 versículos del Evangelio de Mateo 9. Entonces, entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Dice el 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Amén. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho o tu cama y vete a tu casa. Entonces, ¿qué dice la escritura? Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad al hombre. Eso quiere decir que el único que perdona pecados no es la religión universal. El único que perdona pecados no es el cura. No puede el hombre, no puede perdonar pecado a otro humano. Es Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, dice, tiene poder para perdonar pecados y para sanar, para todo, es Jesús. Amén. Por eso es que la religión es el oprobio del mundo, de las naciones, de los países. Porque cuando una persona es religiosa, hermano, es perversa. La religión hace perverso al hombre. En cambio, Jesús lo liberta. Bendito su nombre. Vamos a ver qué pasó en Lucas 23. Ya estoy a punto de terminar. Capítulo 23 del libro de Lucas.
Ahí vamos a ver algo maravilloso del poder del Señor para la gente. Gloria a Dios que usted conoció a Jesucristo como su Salvador personal, como aquel Dios que ha perdonado sus pecados. Procure estar con esa paz, con esa seguridad dentro de sus corazones. Busque a Dios, vaya a la iglesia. Si usted ha dejado de ir a la iglesia, vuelva a la iglesia. Vuelva a escuchar la palabra del Señor. Que los hermanos, que el pastor, la pastora ore por usted, para que sienta esa seguridad. Y cualquier duda que usted tenga, lléguese a sus pastores y dígale con toda confianza: mire, yo tengo duda de esto y esto. Y yo pienso que su pastor, que su amada pastora le puede contestar esas dudas que usted tiene. Note lo que dice ahí. ¿Qué pasó con esta persona aquí en Lucas 23, 40 y... Vamos a leerlo desde el 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Porque así hay gente, vea hermano, que no tiene ese temor a Dios, sabiendo que hermano, ¿a dónde va? Vea, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Note lo que le dice. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la creencia de la persona. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el amor de Dios es tan directo a nosotros, que Dios no nos dice a través de Jesús: voy a esperar hasta que tú te convenzas que yo soy el Salvador. No podemos cuestionar a Jesús, que nos cambia. Cuando Jesús toca nuestra vida, Él nos toca, hermano. Amén. Y no podemos resistirle. Amén. Desde hoy, desde este momento, le dice al que estaba colgado en la cruz: estarás conmigo. Mire qué hermoso, hermano. Cuando Jesús llega a nuestros corazones, Él está en esos momentos con nosotros. Es ese proceso lindo de la condenación a la vida eterna. Desde hoy estarás conmigo, le dice. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús en nosotros. Debemos de seguir confiando en Él. Debemos de seguir, hermano amado, teniendo esa relación con nuestro Salvador, para estar seguros que no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos que somos inútiles para poder alcanzar una salvación. Amén, hermano. El hombre no se puede salvar, es Cristo el que salva. Amén. Denle palmas al Señor. Porque vamos a irnos una vez más el último versículo de Segundo de Pedro capítulo 1. Pedro es un escritor muy directo a esta parte de la salvación, hermano. Capítulo 1, alabamos al Señor con todo nuestro corazón, amén. Aleluya, amén. Note lo que dice aquí tan penetrante Pedro. Pedro hace un reconocimiento. En ese reconocimiento, hermano, Pedro nos da esa pausa a nosotros tan hermosa, que debemos nosotros de saber que hemos creído en Jesucristo. No hemos creído en María, en José, no hemos creído en San Martín de Porres, amados. No hemos creído en una denominación, en un nombre de iglesia. No hemos creído en un ministerio
que tenga muchos miembros. Yo soy miembro de tal ministerio y a través de ese ministerio me voy a salvar. Amén, hermano, porque mucha gente puede creer en eso. Yo voy a la iglesia del apóstol fulano porque hoy en día hay hasta mujeres apóstoles. Eso no sale en la Biblia de ninguna manera, pero hay gente que está confundida, y como está confundida, cuestiona su propia salvación. Cuestiona, hermano, y piensan que es por méritos, es por nombre o es por un título que esa persona tiene, que se la dio X universidad, X instituto bíblico, y no es así. La salvación viene de parte de Jesucristo. La salvación viene, amados hermanos, cuando uno reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados. Amén. Y tiene esa relación directa con Dios. Entonces Pedro hace esta aclaración. Bendito, dice 1:3 de primera de Pedro. ¿Ya lo tienen? Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad, nos han sido dadas. Mire qué hermoso, qué aclaración tan profunda. Todas las cosas que pertenecen a Jesús, a la vida, porque dijo Jesús: yo soy la vida. Todas esas cosas, o sea, todo lo terrenal que le pertenece a Jesús, se lo ha dado a usted, me lo ha dado a mí. Bendito su nombre, que he creído en Jesucristo. Amén. Por eso es que vale la pena creer en Jesús. Amén, amados hermanos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, qué lindo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Amén. Nos llamó. Dele palmas al Rey. Sí. Su divino poder no fue otra cosa más que su amor, el poder del amor de Jesús para su vida, que cambió la vida, cambió el hogar, cambió el matrimonio, aquel matrimonio que ya no había solución, ya se habían dejado. El Señor Jesús los volvió a unir. Amén. El Señor Jesús cambia la vida del ser humano totalmente. ¿No cree, hermano, usted que hay que adorar a Dios? Porque si usted, amado hermano, está jugando con las cosas de Dios, si usted todavía va a ese mundo a vagar por un rato, por 2 semanas, por un mes, por 3 meses y vuelve, usted anda en pañales. A usted le falta, a usted debe de aceptar a Cristo como su Salvador personal y cambiar, porque nadie entra al cielo inmundo. Son aquellos hombres y mujeres que el Señor Jesús los ha cambiado, que tienen esa buena relación con el Señor y aman su palabra, aman su iglesia, aman sus pastores, aman los hermanos, aman esa coinonía dentro de la iglesia, aquellos hermanos que se sacrifican, aquellos que mantienen esta iglesia abierta y muchas iglesias. No es por el dinero que usted tenga o es por el terreno que usted dio para construir la iglesia, no es por el dinero ni por el vehículo que usted dio o por las cosas que usted da constantemente a la de Dios, es por el amor de Dios, es por ese perdón del Señor Jesús a su vida. Por eso es que ahí nos enseña Pedro que ese amor tan lindo del Señor, todas las cosas en el cielo, en la tierra, ¿qué no hay para su iglesia, hermano? ¿Qué es lo que el Señor no ha hecho, que el Señor no nos ha dado a nosotros? Me voy pues, dijo, no los dejo huérfanos, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén.
Amén, hermano. Dice Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, lo más maravilloso de un cristiano es vivir la salvación, es vivir ese amor puro, santo que el Señor Jesús nos da, con pasión, aleluya, con entrega al Señor Jesús. Amén, hermano. No solamente se entregue al novio, a la novia, bendito el Señor, entréguese a Jesús. Porque para cuando andamos noviando, ahí sí, hermano, estamos ciegos. Por eso se llama novia, novio, porque nos entregamos ciegamente. Y muchas veces para servirle a Dios somos bien tremendos. Ponemos muchos peros para servir a Dios. Ponemos muchos peros para venir a la iglesia. Ponemos muchas cosas, bendito el Señor Jesús. Pero siga adelante. Dios está ahí con usted. Sírvale a Dios con todo su corazón. Y yo quisiera hacer una oración, hermano, en esta hora, y agradecer a Dios por aquellos que nos miran constantemente. Que el Señor le bendiga. El tiempo se acorta, se está cortando el tiempo, y el Señor viene por usted, que es su iglesia. Y si usted todavía anda con un pie arriba, con un pie afuera, con un pie adentro, arregle su vida, reconcilie con el Señor, y verá que Dios, amado joven, amada jovencita, le va a ayudar. Usted mujer, usted hombre, el Señor le va a ayudar. El Señor tiene poder no solamente para ayudarle, para suplir sus necesidades, para poder sanarlo y hacerle un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ame a sus hijos, su esposa, su esposo, que ame todo aquello que usted ha odiado, porque usted siente rencor. Usted tiene esa habilidad de poder perdonar aquellas ofensas que le han hecho a usted. Sea una mujer y un hombre que perdona las ofensas. Dígale así: Padre bueno, dígale que estás en gloria. Te doy gracias por la vida que me has brindado. Te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de vivir hasta este día. Yo te pido perdón por aquellas ofensas que yo te he hecho, Señor. Yo quiero reconciliar, dígale, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura, dígale. Cambia mi vida y escribe mi nombre, dígale, en el libro de la vida. Si usted ha hecho esta oración, que el Señor le bendiga. Búsquelo en la iglesia evangélica donde le prediquen la palabra de Dios, y cómprese una Biblia. Que el Señor le bendiga. Fue un placer poder llevar este mensaje. Se despide de usted su amigo y hermano Salvador Cruz, del Despertar de las Misiones.